Muy buenos días de nuevo, son las 9:34, continuamos con esta primera edición de Radio Análisis acá en todas las señales de Radio Universidad de Chile, también en la red de radios que piensan a lo largo y ancho de nuestro territorio en esta jornada de día viernes 17 de noviembre, cuando son exactamente las 9 de la mañana con 34 minutos. Nos queda un bloque todavía por delante y lo vamos a dedicar para hablar respecto de un libro que se ha publicado y que nos permite hablar de varias cosas, porque es una publicación, un libro fotográfico que se llama de hecho Fútbol Fotografía, pero que no solamente habla de fútbol, sino que es un recorrido, podríamos decir, histórico por los últimos 30 años de nuestro país, prácticamente desde norte a sur. Y bueno, estamos con el fotógrafo Javier Godoy, que es precisamente el responsable de todas las imágenes que están acá en este libro, que de hecho, si nos está siguiendo a través de nuestras plataformas audiovisuales, lo puede ver, esta última publicación de Flash Ediciones, y que se va a presentar este próximo 1 de diciembre a las 19 horas en Flash Galería. Javier, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, buenos días, gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti por estar acá presente en nuestros estudios y para hablar de este libro, Fútbol Fotografía, que como mencionaba, es un libro fotográfico que habla de fútbol, pero a través del fútbol hace un recorrido por varios otros temas, además, que cruzan nuestra sociedad. ¿Qué te motivó a hacer este trabajo? Bueno, soy chileno, nacido acá, en Santiago. Siempre el fútbol ha estado presente en mi vida y creo que en la sociedad, cruce la sociedad es un tema bastante transversal. Por eso desde que tomo fotos he tomado fotos alrededor del fútbol, sobre el fútbol y algunas veces de fútbol. Uh-huh. Yo provengo del fotoperiodismo, trabajé mucho tiempo en diarios y revistas y a veces cubrí fútbol, muy pocas veces sí en la cancha, ¿no? Pero siempre me topaba con, no sé, con las canchas, con el espacio fútbol, el espacio de juego o las situaciones de expectación respecto a los partidos como el que hubo anoche, por ejemplo, en que la gente está mirando, esperando algunos resultados o siguiendo a la barra de los de abajo en los 90. Situaciones alrededor del fútbol, no necesariamente en la cancha. Uh-huh. De eso se trata el fútbol, este libro en realidad. Uh-huh. Por eso se llama 4, porque son 4 temas distintos, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que esto podríamos decir que es un trabajo recopilatorio, ¿no? Porque básicamente hay un recorrido también por distintas etapas de tu trabajo con la fotografía y que usa estos cuatro conceptos que tienen que ver con el fútbol y que en el fondo también son 4 puntos de vista, ¿no? En torno a este tema. ¿Por qué elegiste, por ejemplo, hablar de la cancha, que es donde se juega, del torneo mismo, de la barra, la perspectiva del hincha? ¿Por qué esos temas? Mira, la verdad es que siempre estuve fotografiando esto sin un objetivo específico durante mucho tiempo, ¿no? Solo por registrar y documentar lo que me toca vivir, lo que me toca, lo que está alrededor mío, ¿no? Y lo que está en el espacio en que habito, en el lugar donde vivo, en los espacios donde me muevo. Y lo de las canchas, por ejemplo, se fueron acumulando de distintas situaciones, distintos viajes, distintas vivencias. Fui registrando la cancha, que siempre había canchas siempre hay canchas en todos lados, ¿no? Después de un tiempo decidí hacerlo más, de manera más metódica, ¿no? Y con un solo formato, por ejemplo, que el formato cuadrado, que para los que conocen un poco más de fotos análogas antiguas son negativos más grandes, que requieren una cierta pausa, son con unos rollos que tienen, no sé, que aún se usa, aún lo uso yo en realidad, 12 fotos por rollo, entonces es una cosa mucho más tranquila, más reposada, más pensada, y empecé a hacerlo más, como digo, más metódicamente hace ya varios años igual, y se fue agrandando en realidad el proyecto. En un principio era el norte, el centro y el sur, después era el norte chico, el centro sur, y al final, después de varios años de darle vuelta, me obsesioné un poco con el asunto y terminé haciendo las 16 regiones, ¿no? Uh-huh. Para representar bien lo que significa el país en términos geográficos, territoriales y las comunidades que cada comunidad va a tener una canchita en un lugar cercano, y esto está asociado al paisaje, al desierto, a las zonas forestales, al mar, por supuesto, a la montaña.
y eso quise hacer el recorrido desde, en realidad las fotos que están en el libro van desde el altiplano de Arica, de Putre, por ahí, ¿cómo se llama? Guayatire, y Parinacota hasta el Estrecho Magallanes. Ujú. Entonces, en eso me demoré un montón de años. Javier trepa por Chile, podríamos decirle. Algo así, algo así. Ahora, Javier, siempre se dice, ¿no?, que el deporte y en particular el fútbol une. Que une a una nación o une a un país y que un aspecto que en el fondo todos podemos estar de acuerdo y remar como hacia la misma dirección, sobre todo cuando juega la selección, porque cuando hablamos de equipos ya ahí la cosa es distinta. Claro. Pero dentro de este mismo viaje que tú hiciste, ¿se vive el fútbol de la misma manera en todos los territorios o hay matices? ¿Cómo lo pudiste ver tú? Bueno, siempre hay matices, muy condicionados a las situaciones sociales, económicas y sobre todo geográficas, ¿no? Y bueno, ahí entramos en el segundo capítulo, de hecho, que es como la gente o las personas alrededor de los partidos de la selección, desde las eliminatorias, que se llamaban eliminatorias antes, ¿no? Sí. Para Francia 98 hasta las Copas América y esa Copa Bicentenario del 2015-16, ¿no? Ujú. Entonces, hay distintas situaciones de la gente mirando, o esperando, escuchando el fútbol, ¿no? Y eso se vive, yo creo que con la misma pasión, pero de distintas formas, ¿no? Porque Ujú. de hecho el capítulo parte con una foto donde yo estaba haciendo un reportaje, en ese entonces trabajaba en un diario y me tocó, justo coincidió con que había un partido de la selección y yo estaba en Cucao, cerca de... Ahí está, ¿viste? No sé si... Ahí en la ¿Puedo cámara de mostrarla ahí, para allá? la cámara justo que está al frente tuyo. Ahí, Ahí ahí. la va a apuntar Manuel o Carlos. Ahí, ¿no? Yo estaba con una familia que trabaja y que vive ahí y aún vive ahí a la orilla del lago Huillinco, y estaban haciendo una antena para poder ver el partido, ¿no? Ujú. O sea, durante los días que estuve ahí coincidió con esto y estuvimos toda una tarde, como suele suceder, ¿no? Que cuando son partidos en la tarde, cuando son en horarios distintos a los habituales de acá, que se detienen las cosas que uno está haciendo para ver el partido, ¿no? Se dedica el espacio, el tiempo para ver este partido. Y estuvimos ahí como toda la tarde tratando de levantar una antena como en las historias de Como fútbol. historia de fútbol, de hecho te iba a comentar lo Exactamente, mismo. exactamente. Pero esto no es recreado. Sí. ¿Ah? Yo creo que, o sea, es algo habitual que pasaba en ese Ujú. entonces, ¿no? Imagínate, Chiloé en los años 90, en esta parte no había ni siquiera electricidad. Cargar una batería, llevar un televisor pequeño, que después estará al final del capítulo, de este mismo capítulo, el televisor que no, al final no pudimos hacer funcionar, ¿no? Y que tampoco llegó nunca la señal. Y tuvimos que partir a ver el partido en una micro que pasaba una vez al día al pueblo más cercano. Ahí está, ahí está. Si no me equivoco, Sí, una Antú, una blanco y negro. una blanca y negra, claro, con batería. Y así todas estas historias que suceden alrededor de los partidos, ¿no? Que me han pasado gente que se ha reconocido a través de estas fotos, que yo las estoy subiendo a mi Instagram, entonces hay, no sé, pues, celebraciones como esta en la Plaza Italia, ¿no? Con mucho fervor y algunas con mucha esperanza, otras con una Ujú. derrota fuerte, o gente que está ahí en unas cantinas, muchas cantinas que ya no existen. Eh, es harto de vivencial esto, ¿no? Un poco diario de vida también, ¿no? Ujú. Un diario de vida propio y del país que me tocó en mi época, ¿no? En mi Sí. tiempo. ¿Y qué podríamos hacer de ese recorrido temporal, por así decirlo? Porque esa es otra como cliché, ¿no? Cuando uno a veces habla de historia, de que el fútbol o cómo se vivía ante el fútbol era distinto. Siempre a veces se rememora a propósito cuando hay episodios de violencia, se dice, no, esto no pasaba tanto así antes, ahora ya no se puede ir al estadio, ya no se puede compartir en familia, en una cancha. Eh, ¿Lo ves tan así? ¿Qué podrías decir de ese recorrido temporal que has hecho ligado al fútbol y todo lo que lo rodea también? Mm, Mira, sociológicamente podría ser mucho, pero no soy sociólogo. En cuanto a mi vivencia especialmente, voy a hablar de mi punto de vista, claro que ha cambiado, sin duda ha cambiado la forma de, no sé, pues yo he estado aquí en uno de estos capítulos, el cuarto capítulo es sobre los de abajo, la época de los 90, mediados de los 90, el campeonato 94-95, es un seguimiento en la barra en el Estadio Nacional en esos años, ¿no? No sé si podría hacerlo ahora.
Igual hay otra, en ese entonces había otra relación con la imagen también. O sea, no todos nos andábamos tomando fotos, Sí. los que andábamos con cámara eran pocos, y tampoco había como esa, ¿cómo decirlo?, recelo en relación a las imágenes propias, dónde lo voy a subir, dónde va a Claro. salir, si voy a hacer. Después pusieron cámaras en los estadios, ¿no? En ese entonces nadie se andaba poniendo un poco, o sea, un poco perseguido, paranoico con si alguien salía en alguna foto. Entonces, en general, no tuve problemas. No sé si podría hacerlo ahora. Eso ya es otro rollo. Y respecto a cómo se vivía también, hay cosas muy singulares que están en ese capítulo de La Roja, por ejemplo, que es cómo se celebró, porque estoy pensando en lo que me preguntáis tú de la violencia, ¿no? O de la... después de un periodo tan largo sin sequía ganadora, digamos, sale esta euforia tremenda de esos campeonatos, y fue un desborde igual, ¿no? Lo mismo la clasificación para las eliminatorias, o los partidos de las eliminatorias. Sí. De hecho, eso te iba a preguntar porque a lo mejor tú obviamente no lo pensaste así en ese momento, pero son dos episodios en los cuales hay una descarga de energía de tantos años acumulada. En el caso de la U, 25 años sin ganar un campeonato. En el caso de la selección, 16 sin ir a un mundial. Que efectivamente había como una vibra, una energía particular en ese momento. 16, claro, son los... Sí, del 82. Claro. Claro, son un desborde tremendo, ¿no? No sé, yo creo que la dictadura, en cierto sentido, es encerrarse durante 17 años después y no saber convivir en el espacio público, o celebrar el espacio público, o ocupar el espacio público para la celebración. O sea, un país sin carnaval, por ejemplo, ¿no? Esos desbordes no son de ahora, son de... Yo me acuerdo que no se podían hacer cosas mucho en la calle porque la gente nos volvíamos locos. Porque no me voy a excluir de eso, ¿no? Y de esos partidos me acuerdo que fueron 3 empates seguidos y la gente celebró como si hubiésemos ganado la copa, ¿no? Y de hecho hay fotos aquí mismo de enfrentamientos con la policía por la celebración, ¿no? Mira, ¿no? Ahí a caballo, no sé si se puede alcanzar, represión a caballo, y la gente con casi me llega un botellazo, me acuerdo que era bien desbordado. Fueron bien, ¿no? Sí, bueno, quienes vivimos esos momentos nos acordamos efectivamente de que, y como tú bien dices, estábamos celebrando empates. O sea, básicamente se estaba celebrando el hecho de no perder, que era algo que quizás para quienes son más jóvenes y crecieron con esta generación de futbolistas que fue exitosa en el sentido estricto de la palabra, de ganar cosas. En ese tiempo para nosotros, bueno, salvo lo que hizo Colo-Colo en el 91, claro, no perder ya era una suerte de victoria, o estar ahí, estar en el Mundial. Son unos paréntesis exitosos en una historia bastante, digamos, discreta, ¿no? En términos de resultados, ¿no? Sí, y bueno, y hay que decir que todas esas emociones, todos esos recuerdos que uno hemos estado comentando acá se expresan claramente en esta fotografía y nos llevan también a ese Chile, ¿no? Que efectivamente como que todavía no sabía muy bien cómo controlar emociones que estuvieron reprimidas por tanto tiempo, por 17 años de dictadura. En fin, la década de los 90 en general se caracteriza por esa transición, ¿no? entre toda la represión, incluso interna, que había en cada uno respecto de lo que posteriormente vino después. Es extraño. Sí. Época llamada transición. Javier, ¿cómo ves el fotoperiodismo actual, en particular el fotoperiodismo deportivo? No, yo creo que hay muy buenos exponentes de la fotografía en Chile, ¿no? Sobre todo jóvenes, ahora hay muchos. Hay personajes que están haciendo muy buenos trabajos. El deporte yo creo que es una de las cosas que, por ejemplo, se sigue haciendo de manera profesional, digamos, ¿no? Que el fotógrafo es alguien especialista en eso, a diferencia de otras áreas del periodismo donde los periodistas hacen las imágenes, los videos, editan y transmiten enseguida y todo. En el fotoperiodismo deportivo se sigue teniendo especialistas muy buenos, hay buenas generaciones, sin duda hay agencias de fotoperiodismo y que se mueven bastante, a pesar de que los medios se han ido cerrando o atomizando, achicando. Dentro del fotoperiodismo, dentro del deportivo sigue habiendo especialistas muy buenos y
generaciones nuevas también. Uh-huh. Y en ese sentido, porque lamentablemente una de las cosas que uno ve, y efectivamente en los medios de comunicación actual, es que muchas veces la premura, la necesidad de salir rápido con algunas cosas, va en detrimento de la calidad del mismo producto. Por ejemplo, no hay una cámara, bueno, con el celular cualquier cosa y se sube una foto ahí toda borrosa, ahí media pixeleada, porque había que salir con algo. Claro. El reportero ciudadano. El reportero ciudadano, claro. ¿Sientes que, por ejemplo, estos procesos que tú viviste con estas otras tecnologías que te obligaban a pensar, por ejemplo, la imagen antes, estos rollos con fotos limitadas, ¿no? Que si salía mal una foto la perdías básicamente y era un desperdicio de recursos que no todos se pueden dar. ¿Se ha perdido un poco ese espacio como para pensar más la cosa? Porque, claro, lo digital es, se saca la foto, se borra, se saca otra, básicamente. No es tan... Bueno, o estoy siendo un poco exagerado. No, o sea, que también lo podría ver así, y creo que claro, la producción de imágenes, al ser más económica, entre comillas, te hace producir mucho más. O sea, hay muchos más clics, o sea, hay muchas más fotos. Pero después cuesta más elegir también, ¿no? Son muy similares unas a otras. No sé si serán mejor, yo creo que no, son, ¿cómo se llama? Formatos distintos, o sea, pero la forma en hacer fotos, yo igual, bueno, obviamente ahora ocupo cámara digital y la sigo ocupando como la cámara análoga antigua, no le pongo ráfaga ni ninguna cosa, pero esas son opciones personales. Las cámaras, las últimas cámaras analógicas que se usaban en deporte, tenían otra tecnología, por supuesto, eran más lentas, no sé qué, pero igual tenían un motor que hacía tac, 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 y que de hecho es un sonido muy usado para hablar de fotografía, ¿no? Esas ráfagas, tac, tac, tac. Ahora, claro, hay unas que dan 120 frames por segundo, o sea que son una locura, ¿no? Mucho más que una cámara de cine. Pero si no tenéis buen ojo, no tenéis la experticia, no hay caso, por eso no hay, y te insisto en eso, que no hay reporteros ciudadanos de deporte. Hay que tener una cierta habilidad para eso, ¿no? Ahora, esto no es de fotoperiodismo en deporte. No, es como que lo que está alrededor. Es lo que está alrededor. Exacto. Así que, bueno, hoy, Javier, muy provechosa esta conversación en torno a este libro que lo mostramos nuevamente, Fútbol Fotografía, editado por Flash Ediciones, que va a ser presentado el próximo 1 de diciembre a las 19 horas ahí en Flash Galería. ¿Dónde está Flash Galería? Villavicencio 301 en el barrio Las Targas. Villavicencio 301, ahí en pleno barrio Las Targas, cerca del Metro Universidad Católica, el Metro Bellas Artes también, sí, por ahí está como al medio, sí, los dos. Así que nada, Javier, agradecerte que hayas estado con nosotros. No sé si quieres agregar algo más que se nos haya quedado pendiente. Si quieres saber algo más del libro, pueden ver mi Instagram, que es Javier Godoy F. Javier Godoy F, todo junto. Todo junto. Ahí está, entonces, el Instagram de Javier, fotógrafo, que ha estado con nosotros a esta hora de la mañana para presentarnos este tremendo trabajo. Javier, muchas gracias de nuevo por haber estado, que estés muy bien. Gracias, te voy a dejar uno para que lo sortee. Mira, qué mejor. Ahí Tania entonces va a cranear. No, esto se va para nuestro público. Bueno, participen, ahí, de acuerdo al mecanismo que va a entregar Tania en un ratito. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir también, son las 9 de la mañana con 53 minutos. Atentos a nuestras redes sociales porque vamos a regalar este libro, Fútbol Fotografía, ahí en un metodología que ya vamos a determinar, pero va a quedar, por cierto, a disposición de todos ustedes. Siga en nuestra sintonía porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo para continuar con la programación de la Radio Universidad de Chile en todas sus plataformas, y nosotros ya nos reencontramos el lunes a las 7 de la mañana, a las 13 horas, la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada